Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ley de Watt, que nos falta pues porque es un complemento. Ya hablamos anteriormente acerca de la ley de Ohm, pero para nosotros los que mantenemos en este mundo y los que somos instaladores y trabajamos a diario con esto, tenemos que emplear también la ley de Watt porque es muy importante y nosotros todos los días hablamos de potencia, pero si lo estamos haciendo bien o por lo menos estamos aplicando las leyes de la electricidad y la electrónica como debe de ser para tener en el papel un resultado, un esquema de lo que es realmente lo que estamos obteniendo del sistema o lo que el sistema nos está pidiendo. Entonces, en esta partecita les quiero dejar un poquito clarito lo que es la ley de Watt, la ley de James Watt o la ley de potencia, que realmente la ley de Watt, así como la ley de Ohm, nos dice que la potencia es directamente proporcional al voltaje por la corriente aplicada en él. En términos más sencillos, más simples, es el trabajo realizado por una corriente, lo que se está traduciendo en esto de la ley de Watt. Entonces, simplemente para eso hay una fórmula, así como la ley de Ohm, hay una fórmula de la cual vamos a despejar las otras, ¿sí? Y de ahí podemos utilizarlas en conjunto, tanto la ley de Watt como la ley de Ohm, para sacar muchas otras conclusiones y despejar muchas incógnitas y dudas. Teniendo ya algunos de los datos, podemos sacar el otro. Entonces, la ley de Watt, su fórmula como fundamental, digamos, es la que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ya de ahí, ya esto lo podemos, como les dije anteriormente, podemos combinarlo con la ley de Ohm para sacar otras conclusiones o para lo que necesitemos. Como por ejemplo, cuando tenemos, si conocemos la resistencia eléctrica y la corriente de un sistema, entonces podemos deducir que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. O si conocemos el voltaje y la corriente, entonces ya podemos saber cuál es su potencia. Y así por el estilo, ya les voy a dejar aquí el diagramita pues, de lo que tiene que ver con la ley de Watt, y de ahí se pueden despejar todas las demás fórmulas y conocer los demás términos. Es muy importante porque cuando estamos instalando un sistema, mucha gente tiene dudas acerca de cuánto realmente me está entregando el sistema, y todo el mundo habla de vatios y todo el mundo habla de potencia, pero es que en la realidad es otra cosa, en la práctica es otra cosa. A usted le pueden mostrar en los empaques de los aparatos, en la caja del amplificador, le pueden mostrar un poco de vatios, le pueden mostrar unas especificaciones, pero otra cosa es lo que uno mide allá, en la realidad, cuando usted coge un multímetro digital, cuando usted coge un aparato de medición y te estás dando cuenta, porque es que en la realidad las cosas son muy diferentes. Entonces hay una caída de voltaje desde la batería hasta donde van instalados los amplificadores. Todo esto depende mucho del calibre del cable, de la misma calidad del cable que utilicemos para la corriente. Todo esto depende de muchas cosas. Entonces tenemos que medir es allá en el amplificador, en el punto final, donde realmente es que necesitamos para determinar cuánta potencia realmente tenemos. Porque si no, pues entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Aparte de eso, todos sabemos que el sonido como tal es una forma de corriente alterna, por decirlo de alguna manera. Esto no es algo lineal, esto no es algo que está fijo ahí, no, sino que el sonido tiene sus fluctuaciones, tiene sus oscilaciones, todo esto varía en el tiempo. Entonces, eh, la única manera de nosotros saber con certeza qué es lo que nos está entregando el sistema es conociendo todas estas leyes, conociendo toda la matemática, la física, y un poquito más de lo que vamos a hablar enseguida es de la acústica, la psicoacústica, porque también es otro detalle que tiene mucho que ver dentro de nuestros carros, dentro de nuestros vehículos, porque estamos trabajando es dentro de un vehículo, ¿sí? Pues también hay que tenerlo en cuenta. Hay otros factores que inciden mucho dentro de un vehículo en cuanto a la respuesta final de un sistema. Entonces, por ahora les dejo pues como la definición de lo que es la ley de Watt, y ya pues les recomiendo que investiguen un poquito y se empapen un poquito más acerca de esto. La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente eléctrico o electrónico con relación a la corriente y al voltaje. Hasta ahí. Entonces, si en la entrada de un amplificador con el multímetro podemos ver que nos está llegando 12 voltios, por decir algo, 12 voltios, y y si lo medimos ahí mismo con una
pinza amperimétrica con un amperímetro y este nos está mostrando 8 amperios o 10 amperios, por ejemplo, de ahí podemos ya definir cuánta potencia nos está entregando, nos está exigiendo ese amplificador, cuánto es realmente lo que, lo que estamos obteniendo de ese sistema en ese momento. ¿Sí? Así de fácil. Si tenemos otras dudas de cuánto es, por ejemplo, la resistencia que nos está ofreciendo el cable desde la batería al amplificador, también lo podemos a través de esto, combinándolo con la ley de Ohm. Entonces, tanto ley de Ohm como ley de Watt es importantísimo tenerlo claro para nosotros los instaladores, para nosotros los que trabajamos con esto. Si usted no lo tiene claro, empápese mucho de esto. Métase, estudie mucho acerca de estas dos leyes porque las vas a utilizar a diario y porque esto es lo más común, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, ley de Ohm se refiere a que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y la ley de Watt nos dice que la potencia como tal es el resultado del voltaje por la corriente. Entonces, la ley de Watt, bueno, no les he dicho, pues los watts son vatios, esa es la unidad de potencia que manejamos para todo. Lo tratamos con la letra P o también lo podemos hacer con la letra W, como lo quieran hacer. Y su creador fue James Watt. Es otro término, es otra cosita importante para tenerlo en cuenta. Se puede definir como ley de James Watt o ley de potencia también. Entonces, ahí los dejo, esas dos leyes para que se las apliquen en todo y hagan primero su esquema en el papel antes de instalar un sistema, antes de poner a funcionar algo. Estén totalmente convencidos de lo que están haciendo y si las cosas le van a dar el resultado que es, porque eso adivinando o esperando que sucedan las cosas se cometen muchos errores.